Bueno, buenas tardes. Aprovecho de enviarle un gran saludo a todos ustedes mis hermanos y mis hermanas. Y en este conversatorio que se ha planificado para esta cuaresma, me corresponde responder una pregunta que muy interesante, la pregunta que me hicieron. Voy a tratar de responderla lo mejor posible. Me ha hecho una pregunta: ¿por qué el apóstol amado de Jesús? Hablamos de Juan, ¿verdad? ¿A quién le encargó su madre antes de morir? San Juan, quien suponemos que conocía muy bien a María, nunca en ninguna parte la llama por su nombre, María. Nunca llama a la madre de Jesús por su nombre y la menciona solo en 2 relatos, donde hay diálogo entre Jesús y su madre. Recordemos las bodas de Caná, un relato alegre donde se necesita más vino para que siga la alegría. Hay un relato conmovedor con un diálogo del hijo a su madre desde la cruz. Son los 2 relatos. Pero veamos los relatos evangélicos y por qué Juan nunca llama a la madre de Jesús por su nombre. Por eso la pregunta me parece excelente, buscar una respuesta. Hablemos del primer relato. Lo voy a leer. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, dice el relato, la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Pueden verlo en Juan 2, 1, 15. También dice que después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Pero no se quedaron muchos días. Juan 2:12. Bien. Bueno, este relato lo hace Juan después del pasaje de las 4 vocaciones de Andrés y otros discípulos, que es Juan 1:35-40, de Simón Pedro, el 1:41-42, y de Felipe, Juan 1:43-44, y de Natanael, 1:45-51. El relato de esta vocación, iniciado nuevamente con la expresión al día siguiente, y el de las bodas de Caná comienza con 3 días después. Juan no precisa desde dónde venía Jesús caminando por estos 3 días, pero podemos suponer, siguiendo los relatos anteriores, que es desde las cercanías del río Jordán. Otro dato a tomar en cuenta es que
Al decir, estaba allí la madre de Jesús, supone que María estaba ya en Caná cuando llegó el hijo. El que no parece estar, porque no lo menciona, es José, el esposo de María, citado poco antes como el padre legal de Jesús. Dice Juan, Jesús, hijo de José de Nazaret, Juan 1:45. Este detalle puede hacernos suponer que él no pudo asistir, no sabemos el motivo, podríamos pensar que es por su avanzada edad, o también podríamos suponer que ya había muerto. Juan relata que a esta boda también habían sido invitados, dice, Jesús con sus discípulos. Juan aquí se anticipa a llamarlos sus discípulos porque, siguiendo el relato anterior, ellos recién se habían encontrado con Jesús. ¿Por qué son también invitados con él los discípulos? Puede ser porque la hospitalidad oriental permite estas cosas. También se puede suponer por la forma resumida en que se presenta a María comentando que se acabó el vino que Jesús había estado disfrutando ya con su madre. En las bodas de los pueblos, las tareas de la cocina y del banquete son atendidos por las hermanas, las mujeres, familiares, amigas. Por tanto, esto nos hace a todos suponer que María o es familiar o es una buena amiga, ya que está ella ayudando a la fiesta. Y se ha preocupado de un detalle que no es menor. El vino es tan esencial en un banquete de boda en Oriente. Tal es así que podemos leer en el Talmud, donde no hay vino, no hay alegría. Esta boda debe llevar ya algunos días de fiesta y probablemente cuando ya era casi el fin de las celebraciones se puso crítica la situación en este momento de la intervención de María y discretamente se lo comunica a su hijo, diciéndole simplemente, no tienen vino. Todo el contexto hace ver que María espera una intervención especial, sobrenatural de Jesús. Y esto supone un conocimiento muy excepcional en María de su hijo. Parece que ella está segura de la intervención de su hijo, se acerca a los servidores para decirle que hagan lo que él les diga. Esta iniciativa se puede entender suponiendo la especial familiaridad de ella con los miembros de aquel hogar. María insiste ante su hijo. Ella conoce como madre el corazón de su hijo. Llena de confianza, sabe que será escuchada y da la orden a los sirvientes de que hagan cuanto su hijo les diga. Y así, por la petición de María, se adelanta excepcionalmente la hora de los milagros de Cristo. María sabía que su hijo era el Mesías y el Hijo de Dios. Bueno, entonces la pregunta también nos queda en este relato sobre el tema de esta parte del comentario. ¿Por qué razón Juan, que estaba en la fiesta, que era una cosa familiar, la conocía bien, no la nombra por su nombre, sino que habla de la madre de Jesús? Bien, vamos a entrar ahora, antes de llegar a algunas conclusiones, el segundo relato.
que hace Juan, que se trata de la crucifixión. Leamos. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, y aquí la nombra, María de Clopas. Ahí le da el nombre a la hermana de la madre de Jesús. Y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, él mismo, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan siempre se relata él mismo, pero de una forma muy sutil. Por eso dice junto al discípulo a quien amaba. Entonces le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Entonces la conocía bien. Este relato es exclusivo del Evangelio de Juan. Están presentes de pie junto a la cruz de Jesús. Esta escena debe tener lugar poco antes de morir Cristo. María, madre de Jesús, está con un grupo de mujeres, entre las que están María Magdalena. Ella está de pie junto a la cruz. Esto hace suponer que Jesús ya debe llevar mucho tiempo ahí en la cruz y que la muerte se acerca. Los primeros síntomas de la agonía comenzaban a manifestarse. Jesucristo, desde lo alto de la cruz, quiso ratificar la maternidad espiritual de María con relación a los hombres, cuando pronunció aquellas notables palabras, mujer, ahí tienes a tu hijo, en la presencia del discípulo predilecto al que confiaba también toda la cristiandad, a su madre, la Virgen María. Un detalle de esta narración, ni a María ni a Juan lo llama por su nombre propio, sino por lo de mujer, madre y discípulo. María, a la hora en la cual su hijo Jesús pronunció estas palabras, comprendió el sentido de lo que ella se proclamaba. Juan comprendió lo pedido por el Señor, la asistencia a su madre. Por eso desde aquella hora el discípulo, dice en la lectura, así lo dice Juan, la acogió en su casa. Estoy leyendo a Juan 19, 25, 27. Por la que María será madre espiritual suya y de todos los seres humanos. Otro detalle, al encomendar Jesús a su madre Juan, prueba también que María no tenía más hijos. Fíjense en este detalle. El detalle muy especial, porque al encomendar Jesús a su madre a Juan es ya una prueba que algunos nos refutan, que María no tenía más hijos y que José a lo mejor ya no estaba, ya había muerto, pues de lo contrario, a él o a ellos correspondía mirar, cuidar y velar por su esposa o su madre. Pero lo hace con Juan. Bien, vamos a tratar ahora de responder esa pregunta que me corresponde a mí hoy. ¿Por qué Juan nunca llama a la madre de Jesús por su nombre? Yo pienso que la primera interrogante es porque Juan nunca llama a la madre de Jesús por su nombre. ¿Es una casualidad? Sería la primera interrogante. ¿Lo hace a propósito? Sin embargo, Juan nombra a José esposo de la madre de Jesús. Lo dice el Evangelio Juan 6:42. ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? O sea, la conocía. Hay otra interrogante más. Podríamos decir la segunda interrogante. Es saber si Juan conoce el nombre de la madre de Jesús
Y no nos cabe la menor duda que sí, porque además Jesús se la encargó a él y la acogió en su casa, la tenía en su casa. Una tercera interrogante es porque él no olvida de nombrar otras mujeres que llamaba María como hermana de María hermana de Marta y Lázaro, que luego ungió la María que luego ungió a los pies del Señor, María mujer de Cleofás, a María Magdalena. Estas mujeres son personajes secundarios del Evangelio. No obstante, Juan no se olvida de mencionarlas por su nombre. Con todo podemos sostener que Juan no sabía, con todo no podemos sostener que Juan no sabía el nombre de la madre de Jesús. Porque si hay un discípulo que podía conocer a la madre de Jesús, y bien, ese era Juan. Y cada vez que se refiere a ella la nombra como la madre de Jesús. Por otra parte, es que el mismo Juan, el que dice que la conoce, porque lo acabo de leer recién, me parece, Juan 6:42, cuyo padre y madre conocemos. Se han escrito y se escriben muchas hipótesis, pero yo prefiero analizar lo que tenemos a la simple lectura. En síntesis, estoy usando la Biblia de Jerusalén para la lectura. En síntesis, la madre de Jesús aparece en dos relatos de Juan, las bodas de Caná y la crucifixión. Con todo, gracias al relato de Juan, sabemos que Jesús asistió con su madre y con sus discípulos a una boda en Caná de Galilea y que la madre de Jesús fue una de las pocas que siguió de cerca su pasión y estuvo hasta al pie de la cruz, hasta ahí estuvo. Veamos, Jesús dialoga con su madre. También otro detalle de los relatos es que en los evangelios no hay muchos diálogos de la madre de Jesús con su hijo. Son conocidos los diálogos que aparecen en otros evangelios, por ejemplo, el evangelio de Lucas, del niño perdido y hallado en el templo, cuando su madre le pregunta, hijo, ¿por qué no has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Lucas 2:48. Responde Jesús, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar aquí en las cosas de mi padre? Lucas 2:49. Juan nos presenta dos diálogos en las escenas de la boda de Caná. Le dice a Jesús, su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Y en la escena de la crucifixión dice su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Explicaciones. Los escritores espirituales dan muchas explicaciones con diversas suposiciones, pero quiero subrayar algunas cuestiones que me parecen importantes. La madre de Jesús le pide a sus amigos, haced lo que él os diga, del evangelio que leímos. Y Jesús, aún habiendo alegado que aún no había llegado su hora, acoge la palabra de su madre y realiza el milagro de cambiar el agua en vino. No creo que esto lo haya hecho por una simple cortesía de hijo a su madre. Pero aquí Juan destaca la importancia que de la figura de la madre de Jesús en lo que su hijo hace y revela una plena comprensión, un entendimiento, una afinidad entre madre e hijo que va a perdurar desde el inicio de la vida pública de Jesús hasta el Calvario.
La madre de Jesús es para Juan testigo y mujer importante en la vida misma de Jesús. Y es muy importante esta palabra. Haced lo que Él os diga. Juan nos enseña un aspecto muy importante en nuestra vida mariana y a mi parecer son muy relevantes. La madre de Jesús da la instrucción, haced lo que Él os diga. Y a sus hijos nos dice y nos pide. ¿Qué nos pide Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que esto, todo dice en Marcos 12, 31. Son estas dos peticiones del Señor las que debemos dejar, o sea, bien entendido, o sea, no podemos dejarla de lado. Estas palabras de María, Madre de Jesús, haced lo que Él os diga, son más que suficientes para todos. Además, nos las transmite Juan, quien se hizo responsable de ella por encargo del mismo Señor. Ahí tienes a tu madre. Y de aquella hora, como dice la lectura, la acogió en su casa. ¿Qué más podemos decir? Juan la conocía bien. Ahora, no logro entender mucho, o sea, no he logrado a lo mejor explicar por qué no la llama por su nombre María. Pero en fin, la lectura tampoco nos aclara, pero sí nos aclara otras cosas muy, pero muy importantes que acabo de decir. Esa afinidad que tiene el Hijo con su madre. Y ese conocimiento que tiene Juan de la madre de Jesús. Termino mi parte diciendo que la Virgen María, Madre de Jesús, viva en todos nuestros corazones. Sí. Aquí estoy leyendo mensajes ahí. Bien. Esto es lo que puedo decir sobre San Juan y la Madre de Jesús sobre esta pregunta que me han hecho. Gracias.